Acá hay otra pregunta, dice, ¿como cristiano es correcto hacer el servicio militar? Bueno, ese es un tema bastante... O sea, no es complejo para mí, pero es complejo para mucha gente porque hay dos puntos de vista, ¿no? Si yo soy militar y me hago cristiano, o si yo soy cristiano y me quiero hacer militar. Evidentemente, si yo soy cristiano y me quiero hacer militar, yo ya sé que hay una serie de problemas, una serie de restricciones que va a tener mi fe, que me va a impedir cumplir fielmente la obediencia a Dios. Y en un sentido bastante estricto, digamos, voy a estar obligado quizá a matar a otras personas, ¿no? Como pasó con el caso de Desmond II. En el caso de Desmond II, él fue militar o se enlistó en el ejército, fue a la batalla, pero decidió no empuñar armas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no empuñar armas ahí? ¿Y por qué habían guerras en el Antiguo Testamento y sí empuñaban armas y sí mataban? Lo que pasa es que cuando Dios gobernaba a Israel, Dios era el líder espiritual. Dios era el que sin equivocación podía decir que una nación debía ser exterminada. Pero la teocracia terminó, y esa teocracia terminó, sorprendentemente para mí, cuando empecé a estudiar este tema, no terminó cuando aparecieron los reyes de Israel, porque uno podría decir, bueno, ahí terminó la teocracia. No, los reyes de Israel estaban bajo una teocracia también. La teocracia terminó cuando el pueblo de Israel, o el pueblo judío, los que quedaban en Jerusalén, crucificaron a Cristo. Y cuando crucificaron a Cristo, Pilato les preguntó, ¿qué voy a hacer con este que es su rey? Entonces el pueblo a una dijo algo, declararon algo, que fue su condenación, ¿no? No tenemos más rey que el César, porque no es que ellos dijeron, bueno, este no es nuestro rey porque nuestro rey es Jehová. Ellos no dijeron eso, porque acuérdense que querían congraciarse con los romanos. De hecho, muchos de los que despreciaron a Cristo lo despreciaron porque pensaron que la predicación de Cristo traería una represalia de parte del Imperio Romano. Entonces, el pueblo judío no dijo, no tenemos más rey que Jehová, dijeron, no tenemos más rey que César. Y a partir de ese momento la presencia de Dios se apartó. De hecho, Cristo lo dijo, ¿no? Esta casa es dejada desierta, se acabó la teocracia. ¿Qué pasa cuando se acaba la teocracia? Todos los países, todas las naciones pueden tener buenas intenciones o no, pueden tener reclamos genuinos de soberanía o no, pero lo más probable es que obviamente en cada guerra, esas guerras y esas muertes no sean contadas delante de Dios como un acto de obediencia a la voluntad de Dios, como si eran las guerras de Israel, donde Israel bajo una teocracia hacía lo que Dios le decía. Es más, Dios a veces les mandaba no llevar armas y había que obedecer. Había que ir con unas antorchas y unos tiestos como Gedeón, sin armas, a pelear, y que Dios iba a hacer el resto, ¿no? O sea, los países modernos no son así, no están bajo una teocracia. Por lo tanto, la pena de muerte está mal, porque había pena de muerte en Israel, una teocracia. Pero hoy la pena de muerte que hay hoy en día en los países no son asesinatos. O sea, no están dentro de lo que a Dios le agrada. Las guerras que tenemos hoy no están dentro de lo que a Dios le agrada. Entonces, básicamente, una persona que se alista en el ejército no puede comparar su enlistamiento en el ejército con los ejércitos de Israel, ¿sí? Va a ser forzado a hacer cosas contra sus principios cristianos. Se va a poner en una situación en la que evidentemente no va a poder cumplir. En el caso de Desmond II, bueno, pasó lo que pasó.
él bajo su conocimiento, su entendimiento de que era su deber como patriota o cristiano, fue al ejército, Dios lo protegió porque él fue fiel dentro de lo que él conocía, él fue fiel. Pero evidentemente, hoy yo no veo la verdad la necesidad que, que muchos plantean de ir al ejército. De hecho, considero que muchos de los que se les cruza por la cabeza enlistarse no tiene nada que ver con una vocación de servicio, no digo en todos los casos, puede haber algún caso, sino que más bien tiene que ver con una necesidad económica. Y es peor encima eso es peor, porque si fuera vocación de servicio, bueno, yo soy enfermero y quiero servir a mi país como enfermero, pero no creo que los cristianos tengamos que ir al ejército. Ahora, si un militar o un policía o algunas fuerzas armadas, siendo eso, se convierte en cristiano, yo no creo que tenga que abandonar su puesto siempre y cuando le permitan cumplir los principios cristianos. ¿Sí? En el caso nuestro, una de las cosas es el tema del sábado, o sea, la observancia del sábado. Yo tengo conocidos, familiares, amigos que están en las fuerzas y que le permiten ser fieles con respecto a esas cuestiones, ¿sí? Y tenemos ejemplo bíblico con respecto a eso, cuando vienen los soldados, los alguaciles, los soldados creo que menciona Juan el Bautista y le dicen, ¿nosotros qué haremos? Juan el Bautista no les dice abandonen la fuerza, le dice confórmense con su paga, y, no hagan coimas, no hagan cohecho, ¿sí? Entonces les habla de que no sean corruptos, digamos, que no estén cobrando coimas, pero no les dice que se salgan, ¿sí? Cuando habla a los soldados. Entonces, yo creo que si una persona ya está en el ejército, ya está en las fuerzas armadas o en la policía y acepta el cristianismo, no necesariamente tiene que salirse, siempre y cuando pueda practicar ese cristianismo. Ahora, un cristiano que no está en las fuerzas y va a meterse, es como meterse en problemas. No digo que no lo haga, si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero pienso que es complicarse un poco la vida innecesariamente. Acá la verdad de Cristo pone, con respecto al tema del sábado y el tema de la milicia, dice que en los macabeos se cuenta la historia, ¿no?, de que no quisieron pelear en sábado. Después lee la historia y vas a ver que al final terminan peleando en sábado, justamente para poder liberarse terminan peleando en sábado. Está interesante esa historia. Yo creo que el libro de Macabeos no es un libro inspirado, pero sí es un libro fidedigno con respecto a la historia de lo que sucedió, ¿no? No forma parte de las escrituras, pero sí cuenta un periodo de la historia que la Biblia no lo tiene, ¿no? Porque nosotros tenemos en la Biblia Israel bajo Babilonia, ¿sí? Tenemos en la Biblia Israel bajo los persas y los medos, en el libro de Esther. Tenemos a Israel bajo los romanos en el Nuevo Testamento, pero Israel bajo los griegos está contado en los macabeos. Aclaro nuevamente, no es parte de las escrituras, pero sí es parte de la historia del pueblo de Israel. Bueno, acá hay una pregunta interesante. Gonplayer dice, ¿por qué las personas ateas se empeñan en negar, odiar e incluso ridiculizar a Dios y a Jesús? Este es un punto interesante porque los ateos siempre se jactan de que, bueno, en realidad nosotros creemos en un Dios, pero hay cientos de dioses. Pero eso es algo muy interesante porque justamente ellos no tienen problema con esos cientos de dioses. Solamente tienen problema con el Dios de la Biblia. De hecho, de las religiones que están prohibidas en el mundo es la religión de la Biblia en muchos países. ¿Sí? La Biblia es considerada un libro peligroso en muchos lugares, ¿sí? Porque evidentemente la palabra de Dios realmente lee los corazones. Es como una espada aguda que penetra hasta partir el alma. Y por lo tanto, los que no quieren ser reprendidos
van a ir contra la Biblia, van a ir contra Dios, van a ir contra Jesús, y que obviamente esto también es importante. Vaya usted hoy en día a un país judío, el país judío Jerusalén, a Israel. No digo que insulte o que haga algún acto en el Muro de los Lamentos o cosa por el estilo. No digo que haga eso. Póngase a predicar de Cristo, nada más. A usted lo van a linchar, lo van a perseguir y las autoridades van a aprobar ese linchamiento. Vaya a un país musulmán. No digo que insulte al Dios de los musulmanes, no llegue a ese extremo, solamente predique de Cristo. Con mucha suerte lo van a meter preso o lo van a expulsar del país. Pero si no tiene mucha suerte, entre comillas, puede que lo maten. Y las autoridades no van a hacer nada al respecto. No lo van a proteger a usted, su derecho de libertad, ni nada por el estilo. Ahora, un musulmán y un judío pueden ir a un país cristiano e insultar al Dios cristiano, ridiculizar, etcétera, etcétera, porque justamente el Dios cristiano es el Dios benevolente de las Escrituras, misericordioso, ¿sí? En cambio, el Dios de las otras religiones es el Dios falso de Satanás, que persigue a todos aquellos que se le oponen. Ahora sabemos que en los países cristianos va a volver a pasar esto, va a pasar también. Sí, lamentablemente en Estados Unidos se va a perder la libertad. ¿Cuándo van a perder la libertad los cristianos en Estados Unidos? Cuando el gobierno abandone los principios bíblicos de separación de iglesia y Estado. Cuando eso suceda, va a haber persecuciones para los cristianos también en los países supuestamente cristianos o llamados cristianos. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.